Señores, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa Enfoque Matinal. Tenemos como invitado hoy al doctor Víctor Calderón, que como le decíamos es el director de la Maternidad San Lorenzo de los Minas. Doctor, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Este es un momento de conflicto para el sector salud. Se anuncian movilizaciones, protestas, desacuerdos entre el sector médico y el gobierno. Esto, usted que dirige una de las entidades más sensibles, porque parir no espera. Parir no espera. Cuando llega la hora de parir es a parir. Eso no espera ni pasa, haya o no haya huelga. ¿Cómo impacta en la vida de los ciudadanos dominicanos todas estas crisis? Indiscutiblemente que escuché el término pitocin empleado por Franklin ahorita. Sí. Y me dio la intención de ver que una mujer cuando está en labor de parto es prácticamente como si tuviera un pitocin constante. No hay forma de frenar, como muy bien menciona. Las contracciones no esperan. Y esas contracciones no esperan. Nosotros vemos esta situación de la huelga médica con mucha pena, porque realmente entendemos que en una lucha tripartita hay el grupo que son las pacientes, que lamentablemente son las que van a padecer esta lucha entre el gobierno y los que médicos. No están en la mesa de negociaciones. Y no están en la mesa de negociación, así es. Pero la situación del sector salud, ¿cuáles son las carencias? Este es un momento en el que se evalúa y un momento en el que la gente puede decir, tengo esperanza de que pase tal cosa, sobre todo porque el gobierno se supone redefine sus políticas. ¿Cuáles son las falencias que tiene el sistema de salud y particularmente este que está especializado para las mujeres? Mira, indiscutiblemente que nuestro problema básico es un problema financiero. Yo le voy a decir que nosotros en nuestro hospital atendemos alrededor de en lo que va de año, llevo 350 pacientes del sector privado, de la ARS privado, y no puedo cobrarle. ¿Y por qué? Porque no están dentro de la afiliada. Nosotros hemos tratado de que se afilien con nosotros para lograr que ellos puedan entrar al sistema y brindarle de una manera correcta. Y de esas hay pacientes inclusive que tienen hasta un mes en cuidado intensivo. Usted sabe el costo de un cuidado intensivo de un hospital. Pero lo que usted está diciendo es grave. O sea, hay Así pacientes, es. Yo llego con un seguro a dar a luz a la maternidad, pero mi aseguradora no paga mis servicios en la maternidad. Eso es así. ¿Y por qué? Realmente nosotros estamos logrando, no tenemos con ellos un convenio, un contrato firmado con esa ARS, llámese las principales ARS que estoy mencionando. Y de repente nosotros no podemos cerrar puertas. Las puertas son 24 horas al día abiertas para todo el personal que llegue, no importa si está asegurado, si no está asegurado, el seguro que tenga, el no tenga, tenemos que recibirla. Y esas pacientes acuden, yo tengo los expedientes guardados, eso le envié ya al doctor Nelson Rodríguez Monegro para que vea con evidencia lo que estamos nosotros subvencionando las ARS privadas. Y entiendo que eso hay que regularizarlo porque eso es una forma de nosotros poder obtener recursos para dar respuestas a muchos de los problemas que tienen los hospitales públicos, sobre todo los de vieja generación. Doctor Calderón, antes de comenzar en el aire, hablábamos con usted de los datos estadísticos de la maternidad de los Minas, cuántos partos se han efectuado, cuántas menores dan a luz, cuántas extranjeras paren en el hospital. Repítanos en el aire lo que usted nos estaba diciendo aquí. Allá se realiza un promedio de 12.000 nacimientos. Cada año. Cada año. Eso incluye 3.000 y tantas de que son de nacionales extranjeras, llámese el 22%. Pero alemana, suiza, española. En su mayoría son de nacionalidad haitiana. Vamos a hablar de un 90%, porque tenemos de otras nacionalidades que incluyen, pero en su gran mayoría son nacionales haitianos. Y tenemos un 27% de esos nacimientos que corresponden a 3.700 y algo de niñas menores de 18 años, que son las que tienen sus partos en nuestra institución. Es un grupo vulnerable, como usted sabe, y representan el 17% de las muertes maternas en República Dominicana. Las infantes, ¿a partir de más o menos de cuál edad llegan en embarazo o casi en labor de parto? Recientemente tuvimos casos de 13 años de edad. Chicas embarazadas con 13 años. Embarazada, se supone que si usted tiene 13 años de edad porque se embarazó a los 12. Y ya usted sabe el riesgo de una joven de 13 años de edad embarazada. Pero en su mayoría son de 15 a 18 años. Es el gran porcentaje de esas 3.000 y tantas jóvenes que cada año se embarazan. Y como ustedes saben, esas pacientes, jóvenes, adolescentes embarazadas, cuando someten a ese proceso,
se empobrecen en un 27%. Se les cierran todos los caminos muchas veces. Así es, así es. Pero tiene la maternidad, me pregunto, una niña llega, que es una niña, sí, de 13 años embarazada, ¿hay algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el Ministerio Público que indague sí, en qué circunstancias fue embarazada y todo pues fíjate eso? qué interesante la pregunta, porque la mayoría de esos casos no son embarazos planificados ni deseados. Muchos son de violación. Nosotros estamos ya tenemos esta próxima semana una reunión con la Fiscalía, porque estamos elaborando una oficina para que todas las pacientes menores de edad sean investigadas, porque las madres muchas veces la llevan o las tías la llevan y no dicen la verdad. Nosotros preguntamos, sobre todo cuando son niñas de 13, 14 años. Y si es un adulto también, aunque se haya sido seducida, sí, claro, claro. Esa persona le toca cárcel. Y esa oficina la vamos a poner en funcionamiento en los próximos meses. O sea, hasta ahora no opera. Nosotros lo hacemos a través del trabajo social, pero de llamadas, y ellos acuden, pero no queremos una oficina per se dentro del hospital para mantener continuamente este tipo de servicio, porque es más frecuente de lo que la gente se imagina que está ocurriendo esto. Que es por violación. Más y el caso frecuente. de hombres, y siempre es una vulneración, hay que decir, sí, si es un hombre adulto y la chica tiene 13 años, si no fue forzada, se considera seducción y está penalizado en la ley. Así o sea que de todas es. maneras, esos vínculos, ¿hombres mayores generalmente? Sí, por lo regular son hombres mayores. No sé si ustedes recuerdan el caso de la jovencita de 14 años con trillizos. Con trillizos, sí, que la habían violado. Que el padre de los trillizos era un hombre de 67 años. Ella de 14 años y él 67. Sí. ¿Nacieron bien los trillizos? Sí, nacieron bien y están bien. Y él está preso. Bueno, fue buscado incesantemente y no hubo forma de localizar. Hasta ahora no sé si está, pero no hubo forma de localizar. Él fue una vez al hospital y no regresó más cuando se enteró que la policía lo estaba buscando. El trabajo del Congreso en el día pasado con el asunto del Código Penal, el tema del Código Penal, ¿en qué condición pone el ejercicio profesional del médico ginecobstetra o el médico internista en un hospital de maternidad cuando tiene que enfrentarse a una decisión casi como un juez o como un Salomón de saber qué hace, decidir qué hace, y el temor entonces que tiene que aparecer ahora cuando la ley sanciona ese tipo de interrupción del embarazo, el salvar la madre o salvar el hijo? Mira, de esos 3.000 abortos, esos 224 que se realizan mensual y esos 7 que se hacen diario, en su gran mayoría son pacientes que llegan con un aborto incompleto. Hay medicamentos que la gente conoce que lo venden hasta en los colmados y lo usan como una manera de tener un aborto. Llegan a la institución y nosotros procedemos a hacer lo que es la limpieza ya. A concluir lo que comenzaron en otros sitios. Exactamente. Sí. Diríamos que ese es casi el 100% de los pacientes. Ahora, nosotros nos vemos en la necesidad, cuando tenemos frente a nosotros la vida de una madre, en el caso de la enfermedad hipertensiva del embarazo, los trastornos hipertensivos, que es la primera causa de muerte en República Dominicana de nuestras madres, en un 28%, cuando estamos frente a una madre que tiene 26, 27, 28 semanas de gestación y cursa con esta enfermedad que no regresa si no se produce el desembarazo. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión junto con el Comité de Ética del hospital, previo consentimiento informado a la madre de que estamos en la necesidad de interrumpir ese embarazo porque su vida ya corre en peligro inminente de muerte. Entonces, el hecho de que se penalice aquí en República Dominicana el aborto en todas sus formas, que es uno de los pocos países que quedaría en esta situación, ¿qué generaría eso? ¿Con qué tanta frecuencia ustedes se ven ante ese dilema? Nos vemos con mucha frecuencia, porque es la patología más frecuente. Hablamos del 28% de nuestras muertes. Ahora mismo en el hospital puedo tener 25 pacientes en labor de parto. Y le aseguro que entre 14 y 15 son enfermedad hipertensiva del embarazo, las pacientes de alto riesgo. Imagínense con la frecuencia como se ve. En el mundo se realizan 46 millones de abortos, registra la OPS, en los cuales el 50% se realiza en los países que tienen permitido el aborto y el otro 50% de los países como el caso nuestro. Sin embargo, las estadísticas son muy diferentes. ¿Cuántos abortos diarios llegan a situación de aborto? Nosotros recibimos entre 7 y 8 todos los días, promedio. A veces tenemos 15, a veces tenemos 20 en un solo día. Lo que resulta que esa es una zona muy pobre. Todos los días, hasta 20 mujeres que han abortado, que llegan ya con el aborto en proceso. Inminente ya para realizar la limpieza. ¿Cómo lo realizan? Con brebajes. También hay una pastilla que nada más la venden aquí, que es público, que esa pastilla abortiva
Y eso tiene consecuencias, dicen, para la matriz. Porque realmente esta es una pastilla que se usa como protector gástrico. Y tiene el efecto como abortivo. Pero puede provocar daños. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la situación de esas mujeres cuando llegan con un aborto en proceso que ha sido mal hecho, en condiciones sanitarias que no son las adecuadas? Mira, yo te puedo contar, porque como fui director también del Hospital de Maternidad, la historia que yo he visto en estos casos es penoso y triste. Yo he tratado niñas de 13 y 14 años que han tenido que salir del hospital para preservar su vida sin útero y sin ovarios. Ay, mi madre. Con 13 años. Y muchas de ellas han sido perforadas y tratando de creer que están sacando restos, lo que están sacando es intestino. Ay, mi Eso madre. lo vi en varias ocasiones, tener que cortar alrededor de 60, 70 centímetros de intestino para poder salvarle la vida. Pero lo vi con mucha frecuencia esto. La iniciación en la sexualidad en los menores al día de hoy parecería como una locura, un deporte, de ver qué tantas cosas se hacen dentro de la imaginación fértil de los muchachos. Ahora, ¿cuáles son las secuelas psicológicas que quedan en esa niña después convertida en mujer cuando se enfrenta con que cometió un error por un incidente, por un accidente, por un manejo de entretenimiento y termina ya siendo una adulta? ¿Cómo se comporta la personalidad de ese ser humano a posteriori? Oye, excelente pregunta, Franklin. Nosotros tuvimos que hacer en el hospital un departamento ya de adolescentes, pero reforzarlo con psicólogas especialistas, porque esas jóvenes mujeres y las adultas también quedan como con una mea culpa producto de esa decisión que han tomado de producirse un embarazo ni planificado ni deseado y que la decisión de ella fue el aborto. Entonces nosotros tenemos que trabajar y le estamos dando un seguimiento porque muchas de ellas terminan en estado de depresión. Muchas de ellas son pacientes que cuando tienen el próximo embarazo se mantienen con esa mea culpa y hacen episodios como la hiperemesis gravídica, hacen otros trastornos durante ese embarazo y es resultado de ese embarazo anterior. Tradúzcanos ese episodio. La hiperemesis gravídica son aquellas pacientes que desde el momento mismo que se sientan embarazadas comienzan con las náuseas y los vómitos constantes que no ceden, pacientes que pierden una cantidad de libras y que ponen en peligro su vida producto de esto. Y eso tiene que ver con... Psicológicamente, es un factor psicológico. Se comportan como una primeriza con todo el cuadro de idiosincrasia de un paciente así. Efectivamente, así como ese. Aunque no todas las primerizas tienen todos esos problemas. No. No todas. Estamos hablando de un 5 o un 6% de los pacientes. La chica más joven que le ha tocado recibir en la maternidad. 11 años de edad. 11 años de edad. Así es. Un cuerpo humano de 11 años de edad no está en capacidad de... No es posible. ¿Qué pasa ahí? No hay un desarrollo pondoestatural, ni siquiera un desarrollo mental. Un desarrollo físico no existe. Es tanto así que cuando una mujer joven embarazada, cuando termina su embarazo, se cierra la epífisis de los huesos largos, por lo regular ya no hay más crecimiento. No. Se produce el stop del crecimiento. Pero no solamente eso, es que tenemos la estadística que a menor edad de embarazo, mayor probabilidad de muerte porque las complicaciones son mucho mayores en los dos extremos de la vida, llámese menores de 18 años y mayores de 35 años, pero más frecuente menores de 15 años porque es donde menor desarrollo hay, donde mayor facilidad tiene, yo diría más agresividad, los procesos de complicarse. El hecho de una cesárea, ustedes saben que estamos luchando para reducir ese indicador, que estamos como número 1, medalla de oro en el mundo, o yo diría en América Latina. De ser cesáreas. De cesáreas. Es una agresión per se que se le agrega a una madre cuando nosotros hacemos una indicación que no es correcta. Y eso pasa con mucha frecuencia. Cuando nuestras mujeres se meten en esos consultorios clandestinos, en los patios, en centro de aquí de las vías públicas que todo el mundo sabe cuando llega el motoconchista con las dos muchachas, la prima y la muchacha que va a hacerse el trabajo. La secuela del tétano, de la contaminación con beta hemolíticos que termina de ahí, ¿qué hacen esas pacientes? Justamente quedan infectadas con el estreptococo beta hemolítico que al final va a resultar que en su próximo embarazo, cuando no es tratada, entonces complican el niño que viene, con una neumonía al nacer, produce partos prematuros y entonces ya la gran complicación. Nuestra institución es la que mayor maneja los partos prematuros, alrededor de un 10% de nuestro nacimiento son de niños prematuros. Imagínese usted lo que cuesta al Estado manejar una prematuridad. Pero eso usted es costosísimo. Usted dice que ha tenido que cortar intestinos, supongo que cuando le sacan, que usted dice que le están sacando son abortos realizados
En lugares clandestinos. En lugares clandestinos, ni siquiera por médicos. A veces son personas que o son médicos generales o son personas que se han adiestrado en este tipo de actividad y de una manera nada de higiene, y como dice Franklin, se produce entonces lo que lleva al paciente es una contaminación, una infección grave. Recordándole a la gente que usted dice son aproximadamente 8 casos diarios que están recibiendo. De graves. Cuando se piensa en la decisión que han tomado los legisladores dominicanos, que la han tomado al margen, generalmente la gente que tiene poder económico, incluyéndolo a ellos, si tienen que tomar una decisión de este tipo, porque la vida de la madre está en peligro, la vida de sus hijas está en peligro, y un padre senador que votó para que sea penalizado hará que a la hija le hagan un aborto en un lugar donde las condiciones sanitarias sean óptimas, si ha sido violada. Esa decisión, ¿usted cree que es sostenible en este país? ¿O cuáles serían las consecuencias de una decisión de esa naturaleza en caso de ser ratificado? Bueno, yo creo que sí se da con frecuencia. Cuando eso ocurre, naturalmente, esa es la gran diferencia que existe. El derecho que concierne a la salud está inclusive en el decreto a nivel 61 y 62 de la Constitución de la República. Pero cuando se producen estos hechos en pacientes que tienen el privilegio de ser personas posicionadas, entonces ya no se convierte en un derecho, sino en un privilegio que tienen ellos de acudir al centro médico. O sacarla fuera del país. O sacarla exactamente fuera del país y realizarse con la mayor cuidado del mundo, y eso es totalmente una inequidad. Ok, doctor, lo que se denomina en medicina el sufrimiento fetal, generalmente ¿a qué corresponde? ¿A una negligencia de la madre en la no asistencia recurrente, regular a la consulta con el ginecobstetra, o a deficiencia del médico que no lleva un control exacto del producto que hay en el embarazo? Efectivamente. Existen 3 tipos de demoras. Una primera demora prácticamente es responsabilidad del paciente de no acudir a tiempo a buscar ayuda. El paciente no tiene conocimiento de los signos y síntomas y por tanto no sabe la gravedad que tiene y no acude a una visita rápida al médico. Pero hay otra que es de responsabilidad plena del médico. ¿Dónde se encuentra la mayor preocupación de una mujer en labor de parto? Justamente en su trabajo de parto, en la etapa final, cuando la mujer comienza con sus contracciones. Esas 12, 14 horas debe ser una vigilancia estricta, donde se tomen sus signos vitales y sobre todo la frecuencia cardíaca fetal, y es donde nos damos cuenta que estamos en la presencia o no de un sufrimiento fetal. Cuando comienza una primera etapa que es bradicárdica, sobrepasa de 160 latidos por minuto y luego cae por debajo de... ¿Bradicardia en el producto o en la madre? En la madre, en el bebé. 165 latidos por minuto y luego cae a 120 latidos por minuto, 180. Estamos en la presencia de un sufrimiento fetal que como consecuencia, si no actuamos con rapidez, entonces vamos a entregar un niño o posiblemente asfixiado naturalmente, pero posiblemente que no se va a poder adaptar a la sociedad porque quedan con secuelas graves. Neurológicas, por falta de oxígeno. Exactamente, por la hipoxia cerebral que se produce. Y entonces ahí lo que viene el famoso término que produjo un meconio, que el niño hizo en el vientre de su madre, se defecó y produce tez amarilla, característica del sufrimiento fetal. Eso totalmente es negligencia médica. La mayoría de los casos tenemos que estar vigilantes constantemente de ese trabajo de parto porque es el momento más difícil. Desde luego 9 meses, esas 12 horas del trabajo de parto, dice usted su calidad de la atención, que es uno de los problemas que tenemos en el país. La mortalidad materna, en el caso específico de la maternidad que usted dirige, 12.000 partos al año, ¿qué índice tienen de mortalidad materna? Bueno, nosotros manejamos casi prácticamente la misma nacional. En el año 1996, República Dominicana tenía una mortalidad de 229 por 100.000 nacidos vivos. Hablábamos de 500 muertes maternas. Hoy en día la OPS reporta que nosotros tenemos alrededor de unas 180 muertes, todavía muy elevada. ¿Por qué? Porque si un país donde tenemos chequeos prenatales, cantidad de clínicas y hospitales, médicos por doquier, y de repente, ¿por qué se nos mueren los pacientes? No se tienen que morir, eso es un índice de desarrollo. Indiscutiblemente calidad de atención. Nuestro grave problema es calidad en la atención. ¿Cuántas mujeres mueren en la maternidad al año? Nosotros tenemos un promedio de 14 a 15 muertes por año. Y generalmente cuando ustedes analizan esos expedientes, ¿cuál ha sido la situación? La enfermedad, trastornos hipertensivos, muchas de las veces son
pacientes que acuden tardíamente o son referidas. En la mayoría de nuestros hospitales son pacientes como un hospital de tercer nivel. A nosotros nos refieren del país completo y cuando llega la situación a nuestro país. Comprometida. De hecho, hay 3 de este año, de las 7 muertes que tenemos, que llegaron en estado de shock, de coma, que nunca recuperaron. Pacientes que hicieron crisis hipertensiva, hicieron un accidente cerebrovascular, tenían unos sangrados inmensos a nivel cerebral y nosotros no había forma de cómo sobrevivir y llevarla a la vida. Está para esa gente que está en los pueblos y para los médicos que están en los pueblos, ¿cuáles son los, digamos, los errores más comunes para que al final le manden una paciente en este estado? La demora de lo que es el referimiento. Cuando usted tiene un paciente que comienza con una preeclampsia severa, llámese hipertensión, sube la presión arterial, comienza la llamada albuminuria, 3 cruces de albuminuria, comienza el ácido úrico a elevarse, comienza a tener a botagarse, a aumentarse de peso, la pierna, comienza a haber una LH elevada, efectivamente, extremidades inferiores, superiores elevadas. Cuando usted ve una paciente así, a punto de convertirse en el peor de los casos, que es el síndrome HER, que es una triada característica, que es la que lleva prácticamente a la muerte del paciente, es que esa paciente no la pueden referir con un síndrome HER, porque ya las pacientes comienzan a tener una plaqueta en 15, 20, cuando sus normales son de 150,000, y nos llegan con 15,000 plaquetas, que con el simple hecho de usted toparle sangre al paciente. Y gracias a que nosotros hemos hecho una política en el hospital, tenemos entre 50 y 60 unidades por día de sangre para nosotros contrarrestar. Nosotros no se mueren los pacientes por hemorragia como morían anteriormente, producto de esta política. El paciente no paga un centavo en el hospital. Ahora, ellos tienen que aportar esos 500 cc de sangre. Se me hace difícil mantener esa política porque es para el bienestar de ellos. No lo hacemos para comercializar. Hemos hablado de los pacientes del hospital, pero del recurso humano que trabaja dentro del hospital, el médico, con esa jornada intensa y abrumadora de tantas cosas. La gente a veces se queja de que llega al hospital y el médico no le hace caso, como si fueran insensibles, pensando cada cual que su caso es el peor. ¿Cómo termina anímicamente un médico que no tiene la capacidad de respuesta para enfrentar algunas cosas que van a terminar en la muerte y explicar a la gente por qué muere? 247,000 consultas de emergencia hicimos nosotros el año pasado. Si eso no es un récord, es una cifra sumamente elevada para un hospital como el nuestro. 247,000. Sí. Y atendimos 12,000 nacimientos. Indiscutiblemente, el médico residente tiene un gran valor para nosotros en el hospital. ¿Cuántos médicos residentes hay? Tenemos de obstetricia 21 de cuarto año, 20 de tercero, 20 de segundo año y 20 de primer año. 85 médicos en el área de obstetricia nada más. Porque tenemos 5 residencias médicas, también tenemos de cirugía pediátrica, anestesiología, ginecología oncológica y pediatría y perinatología, que son los que manejan los niños ya, niños recién nacidos con complicaciones. Realmente es una labor ardua que se trabaja en el hospital, muy fuerte, una labor fuerte, pero creo que al final tenemos que trabajar la parte de sensibilidad. Yo entiendo que sí hay pacientes que no son atendidos de manera correcta, que no se le atiende con la generosidad, con la atención, con la verdadera, porque a veces nosotros desconocemos cuáles son los derechos del paciente y el paciente desconoce sus derechos. Nosotros de ninguna manera, por más cansados que estemos, no podemos maltratar ni verbalmente ni físicamente a un paciente. Y entonces eso es una lucha constante que tenemos. Ha mejorado mucho el hospital en ese sentido. Nosotros tenemos cursos, hemos realizado con Infotec sobre cómo manejar a los pacientes en momentos de crisis sobre todo, y esa información a los familiares, que es sumamente importante. Que a veces no quieren darla. Cuando usted tiene que decirle, mire, su paciente está en un estado muy grave, necesitamos que usted entienda, la ponemos. El Zika, ¿cómo ha influido el Zika ahora cuántas mujeres tienen que están en proceso? Los niños del Zika están comenzando a nacer ahora, porque 9 meses. Exactamente. Si les han nacido ya niños de pacientes que tuvieron Zika al principio de su embarazo, y si tienen embarazadas que están con vigiladas. Microcefalia. Vamos a ver. Ya nació una microcefalia en el hospital. Una niña. Una niña, efectivamente. ¿Y qué tal? Bueno, su madre se la llevó. Fue dada de alta con su madre. Lo que nosotros estamos esperando son los resultados del CDC de Atlanta que enviamos, para que nos envíe con exactitud si realmente se trató del Zika o posiblemente de una paciente que es portadora de VIH, que también es como causa de producir esta enfermedad.
Las virosis, llámese la enfermedad TORS, llámese rubeola, toxoplasmosis, también son causantes de microcefalia. Ahora, ella sí tiene, dentro de la historia que le hicimos, posiblemente el padecimiento del virus del Zika. Doctor, ¿y tienen pacientes, perdona, solo para precisar en este momento, cuántas embarazadas con Zika? Estamos dando seguimiento como si fueran pacientes de alto riesgo. ¿A cuántas? Alrededor de 40 pacientes que dieron al estudio de Zika. Entonces le estamos dando un seguimiento muy de cerca cada 14, 15 días y tienen en su expediente una nota especial que dice que son pacientes que padecieron floridamente, porque ustedes saben que de 4 pacientes solo una paciente hace ese cuadro florido, la mayoría no lo hace tan floridamente. Doctor Calderón, la estadística indican en los últimos años una multiplicación de los casos de labio leporino, paladar hendido y falta de fusión en las partes del paladar, del tejido duro, en las partes óseas. ¿Qué relación puede tener eso con la cantidad de jóvenes que están dando a luz y el consumo de sustancias controladas? ¿Cómo influye una cosa en la otra? Fíjese que nosotros tenemos como principal malformación congénita en la institución, y se está viendo en las maternidades del país, es la gastroquisis. ¿Qué es la gastroquisis? Es que los intestinos nacen fuera del bebé. Entonces no están dentro del abdomen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico previo en la consulta, y ese embarazo debe interrumpirse entre las 34 y 35 semanas para que haya un cierre correcto. Y nosotros lo vemos que está relacionado, así como esas malformaciones que menciona, a adolescentes. Esas adolescentes, ¿por qué? Bueno, en la edad del adolescente, justamente, que no es una edad preparada para preservar o para tener hijos, se dé con mayor frecuencia lo que son estos tipos de malformaciones. Y que además se suman los factores de infecciones virales, esas madres que hacen rubeola que no se dan cuenta, o que hacen otro tipo de enfermedades virales que con frecuencia producen estos tipos de malformaciones. Pero a veces tenemos otro tipo de malformaciones tal que son incompatibles con la vida al nacer. Niños que cuando están intraútero vemos su condición de sus malformaciones, y entonces esos niños hablamos con la madre, le decimos, mira, indudablemente tu hijo no hay forma de que al nacer va a vivir. Esas madres generalmente viven en zonas marginadas, en patio, en parte atrás, en callejones, en cuarterías. Sí, son madres de escasos muy recursos. Y si no se hace, por ejemplo, un bebé que viene con los intestinos fuera, como dice usted, ¿no se hace el aborto? No, porque esas malformaciones, inmediatamente usted la corrige, el niño es totalmente normal. Ah, es así. Sí. ¿Pero las que son incompatibles con la vida? Ah, no, esas pacientes, por lo regular, el mismo paciente dice que, por ejemplo, un anencefálico, ¿cómo va a permitir que una madre espere que nazca su hijo sin cerebro? ¿Cómo usted le va a presentar a un niño adulto de 7, 8 libras sin cabeza o sin cerebro como tiene? O otras malformaciones, y eso se ha visto. Yo tuve una madre joven de 17 años que me dijo que ella quería finalizar, y yo te lo voy a permitir porque tú tienes todo tu derecho. Y lo permitió. Y efectivamente, grave fue al enseñar al bebé que se pasó meses y años sin poder embarazarse por el trauma que le produjo este caso. Recuerdo perfectamente este caso. Eso fue un caso privado, ¿no? Pero no hay esos casos incompatibles con la vida. Por lo regular, la misma madre decide que no quiere continuar, porque son casos que son unas malformaciones tan groseras que es imposible. Y esa madre le da apoyo posterior psicológicamente. Totalmente. Esa madre recibe un gran apoyo del hospital, del lugar donde uno está psicológicamente, porque hay que darle obligatoriamente. Bueno, doctor, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias al doctor Víctor Calderón, quien es director de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Aproximadamente 60, 70, 40 partos todos los días. Todas las horas. A todas las horas. Todas las horas. Así es. Gracias por estar esta mañana. Hacemos un cambio, regresamos de nuevo.